doy la bienvenida al 14º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Yanela Orihuela y tengo el agrado de estar moderando este homenaje, donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Benjamin Tucker. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si lo desean, a través de las redes sociales del club. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes de la vida del firme defensor de la propiedad privada y la libertad individual, Benjamin Richardson Tucker. Fue periodista, economista, escritor, libertario y polemista implacable, teórico anarquista individualista estadounidense del siglo XIX. Aficionado a obras, lecturas y conferencias, en su juventud adhiere a corrientes abolicionistas, movimientos a favor del sufragio femenino y jornadas laborales decentes. Más tarde, intentará atraer a su causa a la vanguardia intelectual norteamericana, enfocando su labor en problemas modernos y trascendentes para la época. Influenciado por Pierre-Joseph Proudhon, escribió el libro Instead of a Book, en lineamiento literario de autores como Max Stirner, Thomas Paine y Herbert Spencer. El efervescente protector de la libertad personal apostó por una opinión pública capaz de enfrentar la burocracia estatal. A estos fines, fundó The Radical Review y la revista Liberty en 1881, en un contexto internacional que se desenvolvía bajo el imperio de la Segunda Revolución Industrial, un proceso ceñido por cambios e innovaciones técnicas aceleradas en el marco de la nueva globalización e internalización de la economía. La batalla cultural del siglo se libraría, pues, contra el Estado, piedra angular de su pensamiento, contra formas de izquierda autoritaria y otras formas tergiversadas e inmorales bajo el amparo de la búsqueda de una mayor justicia social, posición controvertida en relación a sectores del movimiento obrero de la época. La revista fue publicada durante más de 35 años, convirtiéndose en una de las más influyentes y respetadas en el mundo. A la par se abocó a traducción de obras claves como de Proudhon, Balakin y Tolstoy. No obstante, el postulado "el anarquismo significa observar y hacer cumplir la ley natural de la libertad" y posición superadora de economistas laissez-faire en 1908, ante un acontecimiento fortuito, sucumbió el cuartel general de anarquistas americanos, obligando a Tucker a embarcarse hacia Francia, donde viviría los últimos años de su vida. Para 1914, el mundo se aproximaría al primer acontecimiento bélico más aberrante de la humanidad y la Gran Depresión. Con ánimo pacifista, escribe en oposición a la embestida alemana contra la civilización. El nazismo, cegado por el idealismo e incapaz de interpretar los acontecimientos con el más mínimo grado de realismo, favoreciendo a los aliados, exaltando las influencias británicas que habían contribuido en forma decisiva a la libertad y con una preocupación decreciente por el futuro del pueblo norteamericano, posición similar que Ludwig von Mises adoptaría más tarde respecto a la Segunda Guerra Mundial. Por su elocuencia y acerca del diseño institucional que consideraba necesario para fomentar el crecimiento de un movimiento político basado en el mercado libre y la libertad individual, es que en el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más sobresalientes de la tradición libertaria e influyentes en generaciones actuales y venideras. Para este homenaje contamos la participación de los siguientes disertantes: Gonzalo Román Aguirre, profesor de Historia, y Enrique Esteva Arduino, ingeniero y director académico del Club de la Libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición de cada orador, tendrá 20 minutos con posibilidad de extenderse 5 minutos más. Así que, bienvenidos y adelante. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes. No sé si se me escuchará bien. Sí, bueno. Bueno, yo pensé que era 15 minutos, así que creo que voy a usar menos tiempo.
Bueno, primeramente agradecer al Club de la Libertad por esta oportunidad, esta invitación. Y bueno, para mí es una especie de desafío, ya que no me considero un experto en anarquismo y tampoco mucho menos en Benjamin Tucker. Eh, en realidad tuve que investigar cómo hacer, por así decirlo, un curso medio acelerado de, de anarquismo en menos de 2 semanas, así que por ahí quizá puedo cometer algún error o alguna omisión o no explicarme de todo bien. Bueno, dicho esta salvedad, primeramente a mi trabajo de investigación, para ponerle un título, lo denominé Introducción al pensamiento de Benjamin Tucker y, y lo dividí en 3 partes. Lo dividí en una primera parte que sería la parte general, en la cual voy a explicar la teoría, no la teoría anarquista, sino la idea del anarquismo y cómo después se va dividiendo en diferentes anarquismos que son los que influyen finalmente en Tucker. Y la parte específica viene a ser sobre Benjamin Tucker exclusivamente, sobre sus pensamientos, sus ideas y cuestiones específicas sobre él. Una tercera parte lo pienso dejar, creo que al final de todo tenemos un minuto, creo, 2 minutos, para una reflexión final, o en todo caso, ya que tenemos 20 minutos, lo voy a hacer ahora, que vendría a ser, voy a leer uno de los autores que utilicé, unos renglones donde deja, digamos, una explicación sobre el mérito que tiene Tucker en la historia del anarquismo. Bien, empezando por la parte general, primeramente tendríamos que entender qué es el anarquismo. Todo de manera resumida, ¿no? El anarquismo, como podemos decir, una filosofía en la cual las personas que adhieren a esta filosofía están en contra de lo que vendría a ser el poder hegemónico, el poder autoritario, el monopolio de la fuerza, que en este momento, en la actualidad y en el momento que estamos hablando, se le denomina Estado. Así que podríamos resumir en la intención de estas personas en tratar de abolir y de hacer desaparecer el Estado, la presencia y la participación del Estado en la sociedad, porque entienden que es un poder ilegítimo. El primer intelectual que se le considera anarquista se llama Godwin. Que sucedió, sus pensamientos empezaron a demostrarse a finales del siglo XVIII. Luego el anarquismo se divide en 2 corrientes principalmente, que son el anarcocomunismo y el anarcoindividualismo, los anarquistas individualistas. El anarcocomunismo son la corriente que profesa, digamos, que no exista Estado, pero que la propiedad privada, ese es el eje de la discusión, la propiedad privada sea por parte de la comunidad, que no exista propiedad privada, sino que la propiedad sea por parte de la comunidad, de toda la comunidad, que se distribuya de esa manera. Esta corriente anarquista del anarcocomunismo la vamos a dejar de lado porque no es la que hoy nos interesa. Después tenemos el anarcoindividualismo, que es la que sí nos compete en esta tarde. Y centralmente lo que importa acá es la figura del individuo y que no existe autoridad sobre el individuo, sobre sus pensamientos, sobre sus ideas, ningún tipo de autoridad. El individuo sí se puede asociar con otras personas, pero siempre por él mismo, por sus convicciones. El anarcoindividualismo surge más o menos a mediados del siglo XIX y se divide nuevamente en varias partes. Se divide, yo rastreé, para todo lo que voy a hablar, viene siempre a la influencia que va a tener después en Tucker todo esto. Rastreé 4 corrientes de anarcoindividualismo, anarquismo individualista, que se llaman, la primera que rastreé sería el jus naturalismo, que vendría a ser la que defiende los derechos naturales del ser humano, de todo hombre. Y estos derechos naturales son derechos que están, por así decirlo, antes o encima, como se quiera verlo,
del derecho legislado, en cualquiera de sus formas, el derecho positivo, cualquiera de sus formas, y que significa que las personas tienen unos derechos que son derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Uno de los pensadores que influyó mucho en Tucker de esta corriente es Spooner. Luego tenemos dos corrientes anarcoindividualistas que están muy relacionadas entre sí, que sería el trascendentalismo de Thoreau y lo que es el mutualismo, con dos figuras importantes como Proudhon y Warren. El trascendentalismo de Thoreau básicamente es que la autonomía del individuo es total, digamos, y hasta, por así decirlo, no es como que se le priva a ese individuo o es conveniente que el individuo no se asocie con otros. Mientras que en el mutualismo sí se puede asociar con otras personas. Y acá hay un tema muy importante a tener en cuenta, que es el tema de la teoría económica que está rondando siempre alrededor de estos anarquistas. Esa teoría económica es la teoría del valor-trabajo, que en ese entonces era la teoría aceptada, digamos, no había discusión, inclusive fue realizada, no sé si fue realizada, pero apoyada así fuertemente y tomada también por Adam Smith, así que tenía mucho peso. Y entonces, estas corrientes del mutualismo, del trascendentalismo, los anarcoindividualistas, consideraban que el precio de cualquier objeto era el costo que ese objeto llevaba a ser, que costó para ser realizado. Dentro del costo está el trabajo, por eso se llama teoría del valor-trabajo. Lo importante acá de entender es que después todo va a girar alrededor de esta teoría económica. Entonces, los trascendentalistas, los mutualistas, tienen siempre presente esto, que el precio de cualquier objeto es el costo que llevó y que salió, digamos, que es lo que costó el trabajo también en llegar a ese precio. Bueno, después tenemos, por ejemplo, una corriente más, muy importante también en Tucker, que es el egoísmo. Esta corriente es muy importante en él, sobre todo en el final de su vida. Pero lo que es muy curioso, es vamos a decir, una especie de anécdota histórica, los reveses que tiene la historia, es que es una corriente filosófica que ocurre antes de que aparezcan los anarquistas individualistas, pero recién impacta mucho en los anarquistas individualistas mucho tiempo después, como 50 años después, cuando ya el anarcoindividualismo estaba sobre rieles, y impacta muy fuerte y cambia mucho el pensamiento. De Tucker, por ejemplo, lo convierte a Tucker, él era just naturalista y también era mutualista, y es como que queda un poco eso de lado, porque el egoísmo en qué se centra, se basa en que el pensamiento de la persona, sus convicciones, no pueden tener objeción alguna. Uno es egoísta en el sentido de conseguir lo que quiere y no hay autoridad suprema sobre el individuo. Por supuesto, no hay autoridad religiosa, eso ya vamos del vamos. También la autoridad política, legislativa, ni existe porque ni existiría el Estado, pero ni siquiera la autoridad moral, que es la más importante, tampoco. O sea que si alguna persona por ahí quisiera robar, matar, no estaría mal para esa persona. Obviamente que las otras personas se pueden defender, pero lo que voy es que inclusive surge esto es una nota de color nomás, surge de esta teoría del egoísmo otra corriente que se llama el ilegalismo, que inclusive es personas que adhieren al robo o a crímenes, digamos, que hoy en día son crímenes. Bueno, después voy a explicar todo esto en Tucker y ahí se va a ver cuál es el justificativo de todo esto. Bueno, no significa que Tucker estaba a favor del robo, ¿no? Por supuesto, pero lo que quiero decir es que no hay autoridad moral, inclusive moral, sobre las decisiones de las personas. Bien, después Skinner fue el principal autor del egoísmo. Bien, esa es la parte general, digamos, del pensamiento anarquista. Después voy a pasar a la segunda parte, que es la parte específica, donde Tucker lleva adelante todo, él le llama plan económico.
su plan económico para tratar de abolir el Estado, hacer desaparecer el Estado, y todas estas corrientes que expliqué anteriormente se ven reflejadas en su pensamiento y en su accionar. Este conocimiento que yo le estoy transmitiendo lo adquirí de un libro, yo lo conseguí por internet, que se llama Libertad Individual, una recopilación de textos y pensamientos de Benjamin Tucker, y el artículo, el capítulo en el cual yo me basé, se llama Socialismo de Estado y Anarquismo. ¿En qué coinciden y en qué difieren? Bueno, lo que hay que tener en cuenta para entender todo esto, nuevamente, la teoría económica que está siempre rondando en todo momento, que es la teoría del valor trabajo. Estos anarquistas estaban a favor y pensaban que esa era la teoría correcta. Hay que aclarar que la teoría subjetiva del valor todavía no había aparecido, recién estaba apareciendo, estaba en pañales, por así decirlo, y estaba en plena discusión. Hoy en día, inclusive, algunos todavía adhieren a la teoría del valor trabajo, y después están los marginalistas o los de la teoría subjetiva del valor. Entonces, estos anarquistas consideraban que la teoría del valor trabajo es la correcta, que es, como dije, el precio de las cosas es por el costo que salió o llevó a que salga ese producto. Lo que costó realizar ese producto es el precio, no se puede tener otro precio. Y eso te hace pensar de que nadie puede ganar dinero sin trabajar, porque si vos ganás dinero sin trabajar no tiene costo, entonces ese no sería un precio. Esto es muy importante, porque entonces Tucker lo que hace es darse cuenta que en la sociedad en la que él vivía, y actualmente también, descubre que hay ganancias de algunas personas, ingresos de algunas personas que son ilegítimas. Él divide en tres esos ingresos ilegítimos, que vendrían a ser la renta, o sea, el alquiler, cobrar por un alquiler de algo, también los intereses, cuando vos prestas dinero y cobrar intereses, y después lo que tiene que ver con el lucro, o sea, con algún negocio, lucrás con el dinero, con la renta. A todo esto lo resume en una palabra que sería usura. De ahora más usaremos esa palabra, usura. Después, entonces se pone a analizar en toda su, digamos, redacción, y llega a la conclusión de que esta usura existe porque hay hombres en la sociedad que tienen privilegios. Estos privilegios que son brindados por el Estado, él los llama monopolios. Y descubre que hay 4 monopolios. Estos 4 monopolios son los que hay que destruir para que el Estado desaparezca. Ahora voy a detallar los 4 monopolios y la explicación. Entonces, estos 4 monopolios, el primero, el más importante de todo, es el monopolio del dinero, que básicamente, como se podrán imaginar, es el monopolio que tiene el Estado para imponer una divisa monetaria de uso forzoso en una comunidad. El problema principal de esto, para empezar, es muy arbitrario, se nota, ¿no? Pero el problema principal de esto es que pueden manejar y van a manejar la tasa de interés. Entonces, prestan dinero los que tienen el privilegio y reciben un interés enorme, unas ganancias enormes, y como hay que acordarse que siempre está la teoría del valor trabajo rondando, ganan dinero de manera ilegítima. El problema principal de esto es que esto lleva, digamos, para resumir cuentas, a la pobreza de la sociedad, porque la sociedad tiene que trabajar para pagar los intereses, básicamente, solamente. ¿Qué solución da Tucker? Que haya banca libre. Entonces, al haber banca libre, lo que sucede es que al haber competencia, el costo de este préstamo se va a reducir a cero, va a llegar a cero. Al ser cero, no significa que los banqueros no ganen nada, van a ganar por su trabajo. Él hace toda una explicación, una cuenta que te lleva a que los banqueros ganarían el 1%, que sería por el trabajo administrativo, no por el interés. Bueno, ese es el primer monopolio que hay que destruir, digamos. El segundo monopolio es el de la tierra. Este monopolio de la tierra es aquel que el Estado, por algún mecanismo, instrumento institucional, legal, brinda tierras a algunas personas. Y el problema de esto es que la tierra en sí, si uno tiene mucha tierra, podría alquilarles a otro y ahí gana por otro sistema, ¿no? Que sería el tema de la renta.
inclusive si uno tiene muchas tierras y alquila, estaría ganando dinero sin trabajar esa tierra. Esta es la parte o la versión de Tucker que es mutualista. O sea, que uno tiene que trabajar solamente la tierra y ganar el dinero por el trabajo que realiza, porque lo otro sería un ingreso ilegítimo. Entonces ahí el tema de la propiedad tiene unos grises, pero bueno, así es la realidad del conocimiento y del pensamiento de Tucker. Después tenemos dos monopolios más, que es ¿quién regula el monopolio? No, el monopolio es regulado justamente por el Estado. El Estado está dando estos monopolios, privilegios a ciertas personas. Por eso estoy diciendo que hay un monopolio del dinero, que es el dinero de uso forzoso, el monopolio de la tierra, que es la tierra que es cedida por el Estado a algunas personas, que eso sucede hasta inclusive hoy en día seguramente, sucedía mucho más antes. Y después hay dos monopolios más, que son los monopolios de los aranceles, las tarifas, que vendrían a ser los impuestos. Ese visiblemente es muy evidente que el Estado se financia mayormente a través de impuestos. Entonces, si quitas ese monopolio, que es el monopolio de la fuerza para cobrarte impuestos, prácticamente de financiar el Estado y lo haces desaparecer. Y después el último monopolio que tenés es el monopolio de las patentes. Ese es un monopolio muy curioso, discutido hoy en día todavía, aunque creo que los anarquistas están en contra probablemente de todos los monopolios que son ilegítimos así. Este monopolio de la patente básicamente es cuando alguien inventa algo o tiene un descubrimiento hasta teórico, o sea, un autor, que sería el derecho de autor. Y el problema que encuentra Tucker en este derecho de autor, lo vamos a llamar, es que este conocimiento debería de ser libre en la sociedad para que entonces cualquiera que quiera utilizarlo pueda inclusive agregar algún descubrimiento nuevo, algún avance en ese conocimiento, y eso haría que la sociedad mejore, siempre en víspera de tratar de mejorar a la sociedad en sus condiciones de vida, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Si tiene un costo, quiero decir, si un costo o una ganancia por ese invento una persona, por la patente, la persona que paga por esa patente, ese dinero que gastó no puede invertir en el progreso. Y esos son los 4 monopolios que Tucker piensa que hay que destruir para que el Estado desaparezca. Entonces, como una vez desaparecido el Estado, la vida en sociedad pasaría a ser una sociedad de anarquía individualista, de anarquismo individualista. ¿Cómo sería la vida del anarquismo individualista? Él da una explicación de cómo sería la anarquía individualista, que, por ejemplo, da los ejemplos de la policía, de la seguridad realmente, que opina que la seguridad es un bien público, que las personas no pueden ser obligadas a estar pagando por una seguridad que quizás no quieran o no necesiten, y que debido a que haya algún problema, por ejemplo, de inseguridad, robo, no sé, una agresión, las personas deberían de pagar su propia seguridad. Es un avance muy novedoso para ese tiempo, inclusive para hoy en la actualidad. También tenemos lo que es, por ejemplo, la libre religión. Si es que ellos eran ateos, pero cualquiera podría elegir cualquier religión, y también la medicina, por ejemplo, y la educación. El tema acá siempre es, lo central acá, es que la persona no esté obligada a hacer algo, y que el mismo proceso de descubrimiento va a lograr que las personas lleguen al progreso, que siempre va a ser continuo. Bien, también está a favor, por ejemplo, de algo muy actual, que en ese momento habrá sido muy chocante, digo yo, para la sociedad, que es el libre amor, o sea, el hombre con la mujer con la mujer, el hombre con el hombre. Y el que más importante que yo noto es el tema de la libre moral, que era lo que estuve explicando anteriormente de Skinner, del egoísmo. Significa que una persona puede tener la moral y pensar que robar, matar, no sé, secuestrar está bien, y nadie tiene la autoridad para juzgarle y decirle que está mal, pero sí eso te habilita a defenderte.
Al defenderte se crea un mercado de seguridad, por ejemplo. Lo que Tucker dice que estas situaciones, una vez que desaparezca el Estado, van a ir desapareciendo también estas situaciones de robos y de la pobreza y de los secuestros, porque la sociedad va a ir evolucionando hacia un progreso y una mejor coordinación de la vida en sociedad. Y para finalizar esta segunda parte, que es la parte específica de Tucker, que es todo su pensamiento, él se plantea cómo llegar a esto. Entonces hay dos salidas para llegar. Una, que es la de los anarcocomunistas, que vendrían a ser los marxistas, que es la revolución. Tucker está en contra de la revolución porque considera de que una revolución lo que propicia es la aparición de un nuevo gobierno, que ese nuevo gobierno puede ser inclusive más tiránico, una tiranía peor que la que derrocó, o puede ser un gobierno demagógico, o sea, una democracia que a través de los mecanismos legales, los anarquistas están en contra de todos los estados, por supuesto. Entonces, ¿cómo llegar a un estado anarquista individualista? Se llega a través del propio convencimiento de las personas. Ahí juega mucho lo que es la filosofía de Thoreau, que él escribió un libro que se llama Resistencia en contra del Estado sin violencia, no me está saliendo el nombre ahora. El tema es que resistencia civil se llama, desobediencia civil. Entonces, esta teoría de Thoreau, por ejemplo, impactó mucho también en Luther King, en Gandhi, que el progreso de la sociedad solo puede llegar a través de la experiencia. Entonces, esta sociedad va a llegar a ser anarquista, individualista a través del tiempo. No se la puede forzar a las personas a creer en esto, sino que tienen que ser por propio convencimiento. Es la manera de llegar a una sociedad anarquista, individualista. Bien, esto es hasta ahí. Estoy, no sé en cuánto tiempo estoy porque me sonó ya mi reloj y me queda la última parte. Desobediencia civil. Me queda la última parte. ¿Estamos en tiempo? No, adelante, todavía. Por 5 minutos más te puedes extender, no hay problema. Porque en otra exposición que yo he realizado, teníamos 1 minuto al final. Yo pensaba hacer ese cierre porque pensé que era menos tiempo. Pero voy a hacer un cierre con una lectura de unos renglones de uno de los libros que utilicé para esta investigación. Espero que se haya entendido. El libro se llama El anarquismo individualista en España, el autor es Xavier Diez, y hace una opinión sobre Tucker, sobre su papel en el estudio de la anarquía. Bien, dice justo más la sombra acá. Ahí leo textual, dice, el mismo Woodcock, en su comentada obra, El anarquismo, una historia de las ideas y movimientos libertarios, apenas le dedica un párrafo y lo acusa de resultar un pensador escasamente original y que únicamente trabajaría de sintetizar las ideas de Warren y Proudhon. Sin embargo, la presunta falta de originalidad, acompañada de la capacidad de síntesis, de la posibilidad de dotar de fama y coherencia, de forma y coherencia y de fama también, a ideas dispersas y sobre todo de generar un esencial órgano de expresión, debate y discusión. Ese órgano de expresión, debate y discusión hace referencia a una revista muy famosa que Tucker fue el director, el creador también, que se llama Liberty. Resulta esto, más que un defecto, una importante virtud digna de reconocimiento. O sea, se ve que hay historiadores anarquistas que le quitan mérito a Tucker, pero realmente su virtud fue la de juntar y poder en un solo cuerpo llevar adelante las ideas del anarquismo individualista, porque estaban medio peleados entre todos ellos. Y bueno, y como cierre, ya que tengo un minuto más probablemente, quiero decir que a mí lo que me dejó Tucker como aprendizaje, más allá de si uno puede estar a favor o en contra de la ideología, también hay que poner la ideología en el contexto, es que este hombre tenía las convicciones bien plantadas y bien planteadas, porque, por ejemplo, su periódico que mencioné, se prendió fuego, o sea, se arruinó
debido a que él no quiso, por ejemplo, pagar un seguro, porque él está en contra de que las personas ganen dinero mediante sin trabajo, y el seguro vendría a ser eso. Eso es uno, y las otras cosas es consecuente, digamos, con sus ideas, y vivió así. Y la otra enseñanza que a mí me deja es que dentro de la esfera que uno se encuentra, tratar de armonizar y de convivir con los que están dentro de su esfera. No digo que Tucker iba a ir a convivir con los comunistas o con los conservadores, tiene sentido porque era anarquista, pero dentro de los anarquistas saber convivir, o sea, dentro de la esfera que uno se encuentra, saber cómo aunar todas esta ideología, que siempre hay una diferencia, pero para apuntar hacia el lugar que uno quiere. Bueno, hasta ahí ese es mi aporte. La verdad es que no sé en cuánto tiempo me quedé, pero hasta ahí tengo para ofrecer hoy. Gracias. Muy bien, estamos bien con el tiempo. Al final también hay una ronda de preguntas. Gracias, Gonzalo, por esta breve introducción hacia el anarquismo y también al pensamiento de Tucker. Ahora continuamos con Enrique. Adelante. Gracias. Buenas tardes para todos. Algunas cositas como para empezar. Lo que yo voy a hablar especialmente es cuál es la influencia de Tucker hoy en nuestro mundo actual. Debemos entender que Estados Unidos, en la época de Tucker y mucho más adelante también, soportó las dos clases de anarquismo, el individualista y el socialista, ¿sí? Europeo. Para aclarar algunos conceptos, el anarquismo socialista o comunista no pretende la libertad del individuo. Lo que pretende es que se cambien las reglas actuales para reemplazarlas por reglas impuestas por quienes dirigen la revolución. Ese fue el problema. Y además, para un justnaturalista como era Tucker o como era Spooner, era realmente repugnante porque no respetaba la vida, no respetaba la libertad individual y no respetaba tampoco la propiedad privada, ¿sí? Entonces, generalmente el anarquismo socialista, comunista, está asociado no a grandes ideas, no a grandes cambios, sino a grandes atentados, ¿sí? Nos encontramos con el caso de Malatesta, varios, Albert Libertad, que es un anarquista europeo francés, nacido en Bayonne, que al principio era un anarquista socialista, y cada 2 por 3 visitaba una comisaría porque estaba en todos los líos que había en París. Entonces, debemos, si bien no vamos a hablar del anarquismo comunista, debemos hablar, sí, tener claro cuál es la gran diferencia. Y Tucker tiene una diferencia muy grande con ellos, pese a que todos los anarquistas individualistas, empezando desde Godwin, en Inglaterra, pasando por Thoreau, pasando por Josiah Warren, que es uno de los más importantes y que ha impuesto el anarquismo individualista, ha plantado las bases del anarquismo individualista en América, en Norteamérica. Vamos a hablar de Norteamérica porque también hubo en Latinoamérica esto. Son todos parte de una noción de lo que hoy describiríamos como mínimo como mutualistas. Y de ahí en adelante podríamos llegar a decir que podrían tener ciertos rasgos de comunismo, de socialismo exacerbado, y que Tucker en su vida, hasta su fin, los tuvo. Tucker, por ejemplo, desconocía el hecho de aquellas actividades en las que se pagaba un salario. La teoría económica de Tucker se basaba en que cada hombre era totalmente válido para generar su sustento, generar sus ganancias
y disponer de ellas, sin necesidad que otro lo haga trabajar para ello. Nos suena muy comunista, ¿no? Nos suena muy socialista, pero era esa la razón. También tenemos que ver en qué contexto estaba Tucker. Era un contexto de opresión en la, digamos, en la costa este de Estados Unidos. No nos olvidemos los famosos esclavos irlandeses, que no eran solo negros los esclavos que eran en el sur de Estados Unidos, y la mayoría de ellos, Tucker, Warren, Spooner, empezaron como abolicionistas. Bregaban por la libertad total del individuo. En cambio, es más, Tucker llega a decir que la libertad total del individuo se va a dar en un contexto de total libre mercado. No suena muy liberal. Y Tucker nos encontramos con que es alguien que puede caerle bien a algunos y puede caerle bien a los otros también, porque tiene esa, como un eslabón perdido, es esa mezcla de tratar de, digamos, definir cuál es la libertad plena del individuo. Como bien dijo Gonzalo, la influencia fue muy grande. Él, el primero que trajo las obras de Godwin a Estados Unidos fue Tucker, y las de Skinner también. Pero me gustaría, para poder pasar a hablar del tema concreto, ver cómo influyeron ellos, en qué punto específico influyeron ellos sobre Tucker y sobre otros autores, porque nos encontramos que tanto en Europa como en Estados Unidos se dio en paralelo un desarrollo individualista, de anarquismo individualista. Vuelvo a repetir, el anarquismo europeo tendía más a reemplazar los, digamos, absolutismos europeos y darle, digamos, preponderancia a lo que en su momento, por ejemplo, de Molinari, llamaba comunismo. ¿Y qué era el comunismo? Lo que hoy sería una socialdemocracia, el gobierno de las masas del pueblo y no de los de reyes, nobles y demás, a costa del trabajo de ese pueblo. Tenemos que entender también que la palabra socialista, o comunista también, como se la trata hoy, recién se dio después de la primera internacional socialista. ¿Sí? 1860 y pico, recién. Todo lo que se hable antes y se diga socialista o comunismo, tenemos que entenderlo como una socialdemocracia. ¿Sí? Godwin fue el primero en Inglaterra, ¿sí? Como bien lo dijo Gonzalo, y cada uno tenía una partecita que a veces no llegó a ser muy fuerte. El anarco-individualismo en Europa no fue fuerte. Sí fue fuerte la conversión de gente que empezó como anarcosocialista y terminó entendiendo el hecho de que esa libertad individual, como decía Warren, era mejor que esa libertad comunitaria, tanto económica como socialmente. Warren fue un personaje que participó del primer ensayo anarco-comunista en América, que fue la comunidad socialista utópica New Harmony, que la llevó a cabo Owen. Después de mirar eso y mirar lo que ofrecía del otro lado el anarcoindividualismo, concluyó de que ese anarcoindividualismo era lo mejor como organización social. También dentro de estos anarcos individualistas hubo grandes diferencias.
para pasar a ver cómo influyen hoy. Por ejemplo, Tucker se definía en los últimos tiempos de su vida como anarcosocialista, porque él renunció a que otros puedan ganar dinero con el trabajo de otras personas, ¿sí? Y porque también estaba muy influenciado por el hilo común que tenían todos estos, por ejemplo, Godwin, Thoreau, Warren, Max Stirner, que es el gran olvidado en todo esto, inclusive por los liberales, por los defensores de las libertades, Spooner, Tucker, Spencer. El gran enemigo era el Estado. El que vivía de otros, del trabajo del otro, de la propiedad de otros, sin hacer nada, simplemente dictando normas. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tenía? Cuando queremos entender este individualismo, tenemos que entender primero que ellos estaban contra el Estado, no contra el gobierno. Ojo, el anarcoindividualista, que es el bisabuelo de lo que hoy es el anarcocapitalismo, está contra el Estado, no contra el gobierno. Porque inclusive se impone el peor de los gobiernos, el más difícil, que es el autogobierno. Lo que pretende este movimiento es políticamente imponer una acracia. O sea, nada superior a la decisión y a la actividad del individuo. Sea gobierno, se llame Estado, se llame como le quiera llamar. Que un tercero no defina sobre nuestras actividades, nuestras decisiones y nuestras leyes autoimpuestas, si queremos llamarle leyes. Y que tengamos la posibilidad, que eso sí se toma en el mutualismo, de poder, ¿cómo diríamos?, relacionarnos con quienes nosotros creamos que tienen nuestras mismas intenciones, nuestras mismas leyes, ¿sí? Y no que nos impongan con quién tenemos que relacionar. Esa es una de las grandes cosas. En toda esta lista de anarquistas que ha nombrado bien Gonzalo y que vemos que influyeron sobre Tucker, nos encontramos que no solo influyeron sobre Tucker, y empecemos a ver cómo han influido en nuestra época. Por ejemplo, cuando hablamos del egoísmo de Stirner, nos encontramos con la primera razón de ser, con el embrión del egoísmo racional de Rand. Nos encontramos con el hecho de decir, bien, la única limitación que hay para el individuo es el poder para conseguir lo que quiere conseguir. O sea, también Warren decía eso de otra manera, y nos vemos con el reflejo de dos corrientes paralelas, una en Europa, Stirner, otra en América, Warren, que pensaban exactamente lo mismo. Entonces, Rand ha influido muchísimo en nuestro presente. Ha creado una distinción, la famosa frase de que vinimos a este mundo para ser felices, para buscar nuestra felicidad. Que lo que dice en realidad en eso es, señores, nadie tiene derecho a decirle qué es lo que tienen que hacer, ni hasta dónde pueden aspirar. Ustedes son los únicos mentores y ejecutores de su propia vida. No se quejen después. Y empezamos a ver que ya casi, con Warren, sí, casi un siglo antes de que Rand escriba lo que escribió, Warren ya lo decía. También vemos el hecho de
la libertad de trabajo y de aprovechar las capacidades que plantea Spencer, cuando dice que todo el mundo puede utilizar sus capacidades para conseguir lo que quiera, siempre y cuando no afecte las capacidades de otros. Lo escuchamos a nuestro querido Alberto Venegas Lynch, hijo, cuando dice todo el mundo puede hacer su proyecto de vida, siempre que no cause daño al proyecto de vida de terceros. Y hasta le pone un nombre, dice, el liberalismo es respetar el proyecto ejecutar tu proyecto de vida respetando el proyecto de vida de terceros. Lo dijo Spencer. Borges estaría muy contento. Entonces nos encontramos con que si pudiéramos darle un nombre a Benjamin Tucker, es el Proudhon americano. Es el que trata de conseguir la correlación, sacar lo mejor de lo que era el anarcoindividualismo más el anarcosocialismo o anarcocomunismo. Y ahí vemos una primera adhiriendo Tucker a eso, y vemos una de las primeras influencias grandes que tuvimos de Tucker. Hay 4 que se pueden nombrar. La primera fue cuando habla de las agencias de seguridad. Todo el mundo, empezando por Rothbard, plantea que, con razón, porque fue en 1849, perdón, de la provisión de seguridad, el primer libro, sí, de un pensamiento anarcocapitalista, que era de Molinari. Pero Tucker pensaba exactamente lo mismo. Pensaba exactamente lo mismo del otro lado del Atlántico. Y hoy la cuestión de la provisión de seguridad, generalmente hablamos de Molinari, pero no estudiamos a Tucker. Y Tucker en eso estaba muy influenciado por Lysander Spooner. Lysander Spooner, en su obra Los vicios no son delitos, plantea la potestad de la gente de tener vicios. Y estamos hablando, como bien planteó Gonzalo, hoy veríamos como vicios el libre amor. Por todo el intermedio que hubo, la intervención de las religiones, y sin embargo, eso hoy se está discutiendo. Ahora le llaman poliamor, pero sin embargo en esa época ya estaba. O sea que no se está inventando nada nuevo, como se dice en el Génesis, capítulo 1 del Génesis, primera frase del Génesis, nada nuevo bajo el sol. A veces no nos cuesta empezar a estudiar un tema e ir para atrás. Es más fácil decir, yo pienso que, para adelante, ¿sí? Pero ya vemos que todo está tratado anteriormente. El tema de agencia de seguridad es vigente hoy y está vigente hoy con el tema del anarcocapitalismo. Es una concepción de Tucker que ya deja de ser libertaria, ya pasa a ser anarcocapitalista, en el sentido de plantear que todas pueden... La gran diferencia entre Tucker y de Molinari es que de Molinari todavía sigue siendo un liberal clásico y permite que en la provisión de seguridad también compita el Estado. Tucker es un poco más avanzado. Dice, agencias de seguridad privada. Cada uno elige al que quiere que provea esa seguridad. Y eso es una influencia de Tucker hoy en el pensamiento político de la actualidad. ¿Cómo lo llamaríamos? Y podría ser un libertario en ese sentido de Molinari. Y Tucker ya sí, en eso sería violentamente anarcocapitalista.
Dada la influencia que tuvo sobre sí por Godwin, por las ideas de Godwin, Tucker fue un tremendo defensor de los derechos de la mujer, cosa que hoy todavía se discute. ¿Cuáles son los derechos de la mujer? Y ahí que en Godwin fue un ferviente defensor de los derechos de la mujer porque estaba casado con Mary Wollstonecraft, la primer feminista liberal que existió en el mundo. Entonces, toda esa influencia hoy se ve en Tucker. En ese momento se veía en Tucker. Hoy lo tenemos todavía. Y, digamos, miramos lo que dijo Tucker en su momento. Miramos lo que dijo Godwin en su momento. Muchas de esas discusiones ya están saldadas. Y hoy las traemos, pienso yo, con alguna intención de conseguir un rédito político, más que nada, porque no se ve un rédito para la mujer en sí. Y ahí me gustaría preguntarnos una cosa, preguntarle a usted y preguntarme yo también, ¿qué pienso? ¿Somos tan autosuficientes? ¿Somos tantos millones de personas que podemos decir la mitad de la población humana, de la raza humana, no la vamos a ocupar o la vamos a limitar? ¿Y pretendemos dominar el universo? ¿Tanto es nuestro egocentrismo? Y me pregunto para los dos lados, como se habrá preguntado Godwin, Mary o Tucker. ¿Podemos prescindir de todos los hombres? ¿Podemos prescindir de todas las mujeres? Nos lleva a pensar. También para los liberales, Tucker tiene una gran influencia en cómo él cree que debe ser la sociedad económica. Individuos libres contractuales. El individuo es el responsable de generar su riqueza y de disponerla. ¿No le suena casi 80 años después a la escuela austríaca? ¿No les suena al principio de que todas las transacciones humanas son espontáneas y con una relación win-win, donde yo puedo decir esto me conviene o me conviene más mantener mi riqueza actual que intercambiarla por esto? Tucker tiene una gran influencia sobre el pensamiento de la escuela austríaca en ese sentido. Y nos sirve también un poquito para preguntarnos a veces cuando, nos preguntamos por qué Mises pensó eso. ¿Por qué más adelante gente como Hayek, como Leoni, pensaron cómo mejorar eso? ¿En qué se basaron? Se basaban simplemente en estos pensadores, que vivían en una época que era bastante difícil. Europa era muy pobre, solamente los reyes eran ricos, ¿sí? Disponían. América tenía una gran dicotomía entre los esclavos del este y lo desconocido del oeste que había que conquistar. Y conquistar a veces con sangre, con fuego, con muchos sacrificios. Entonces, también se defendía con mucha fuerza el hecho de la propiedad privada. Pero pensadores como Tucker también tenían la idea de que a veces se cometían ciertos excesos en eso. Viendo que me estoy acercando al tiempo, me quedan unos 5 minutos. Ahora yo quiero plantear el gran aporte de Tucker del cual, y voy a decir una cosa, me hago cargo, es una reflexión personal. Los liberales somos culpables de lo que estamos sufriendo por culpa de no hacerle caso a Tucker. Tucker tenía una revista, Liberty, ¿sí? Que era de lo que vivía también.
cuando se quemó Liberty tuvo que emigrar a Europa, y tuvo la gran virtud, como dijo Gonzalo hoy, él lo expresó como que supo convivir con los anarcoindividualistas, pero no solo con los de su tiempo, sino también los anteriores. Tucker fue el primer editor de Lysander Spooner en todas sus obras. Él escribió un solo libro. Después recopiló en su revista todos los pensamientos de los anarcos individualistas. ¿Sí? Y Tucker tuvo una visión muy cierta. Los anarquistas de Boston, o anarquistas pacifistas, como se les llamaban también, tenían muy claro una cosa: había que influir sobre la educación, sobre el periodismo y sobre las relaciones sociales en relación a cómo se formaban las personas. Lamentablemente, esas peleas que habían, inclusive no solo por los anarcos individualistas europeos que denostaron, por ejemplo, a ver, el nombre es medio raro de este hombre, así que me permití anotarlo para acordarme. Kropotkin, ¿sí? Lo criticaba por el hecho de que se acercó demasiado a lo que era el liberalismo clásico con su visión. Pero si yo les digo influir en las universidades, influir en las comunicaciones, influir en el periodismo, ¿quién se le viene primero a la cabeza en este siglo? En el siglo pasado, y que todavía hoy siguen utilizando esa forma de actuar. Si alguno me quiere contestar, habilita el micrófono y me contesta a quién se le viene a la cabeza cuando dice eso. Se nos viene a la cabeza rápidamente Gramsci. Era lo que Gramsci decía, lo que trató de desarrollar desde sus escritos de la cárcel, y lo que Laclau, en el momento actual, un gran admirado por nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿sí? Su escritor de cabecera, Laclau perfeccionó para el tiempo actual. Y también tenemos que ahí hay una gran influencia de Tucker. Tucker fue el primero que planteó eso. Los anarquistas pacifistas, los anarquistas de Boston, los anarquistas individualistas de Tucker, pensaban que esa era la forma. Y Tucker toda su vida fue un gran influenciador de las sociedades con ese pensamiento. Hay que ir ahí. Muchas veces creemos que lo que influye es la política. Y me voy a tomar el atrevimiento de citar una escala que hace mi querido amigo y presidente del Club de la Libertad, que es Alberto Medina Méndez, que dice que la primera parte para influir es la academia, ¿sí? Después están los periodistas. Después viene la educación sobre lo que hay que influir. Vamos bajando la escalera. Y el final recién es la política. El político toma todo eso, lleva y va a la pelea, va al bar. Pero como debemos influir en toda la sociedad, nos encontramos que esa descripción de una escala que hay es correcta y perfecta prácticamente para entender lo que Tucker vio hace más de 150 años. Él planteaba que lo que tenemos que hacer es influir en la educación, en la comunicación, en los periodistas. Las primeras revistas que sacaba de cada edición de Liberty, él mismo se dedicaba a llevarle a los periodistas más influyentes, a los educadores más influyentes, que estén en las escuelas, que estén en las universidades. ¿Lo escuchamos? No. Como tenía Tucker era una gran mezcla entre un socialista y un liberal,
alguien del otro lado sí lo escuchó. Y ustedes vieron lo que consiguió, que aún después de caer el muro de Berlín, tenemos que seguir peleando porque ese virus que consideramos el comunismo, el socialismo, que no nos lleva a ningún lado, mutó con las ideas de Tucker, pero aplicadas y difundidas por Gramsci. Entonces nos tenemos que preguntar hoy, y con esto termino porque me gustaría dejarle como para que piensen, para que miren. Hoy, por ejemplo, Mises, Leoni, Hayek, el mismo Rothbard, son los Spooner, los Skinner, los Godwin de la época de Tucker. ¿Sí? ¿Vamos a seguir hablando de eso nada más? ¿O vamos a volver a cometer el error de no escuchar y entender el por qué algunos nuevos pensadores están criticando ciertas cosas y la mejor defensa que podemos tener es decir, yo soy un liberal clásico, así que eso no me interesa? Algunos grandes como de Hassai han puesto en serias dudas la existencia del Estado, no del gobierno, del Estado. Y han pretendido decir, han osado decir, y pudieron decirlo, porque eran independientes económicamente de las universidades, de que esto no va más. ¿Vamos a hacer de vuelta lo de Tucker? ¿O vamos a esperar que alguna mutación del socialismo, del comunismo, tome esas banderas y nosotros sigamos diciendo, hicieron bandera con nuestras ideas, pero las defendimos? Yo creo que esa es la mayor, más allá de las cosas prácticas que estamos viendo, derecho de la mujer, implantación de agencias de seguridad, una sociedad libre, completa, porque decía que, Tucker decía que solamente se podía dar la total libertad del individuo en un mercado libre completo, que no exista ningún control. Por eso cuestionaba el Estado. Entonces nos encontramos con que tenemos una segunda oportunidad. No lo escuchamos a Tucker. Lo más importante no fue lo práctico, porque también todavía tenía resabios de su socialismo, de su mutualismo, ¿sí? Era como un eslabón entre lo que fue y lo que debería haber sido. ¿Y qué no fue? ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre, si no, los liberales somos los que adherimos al libertarismo, somos complicados. Si no es nuestra idea, siempre le estamos buscando la quinta pata al gato para decir, señores, eso no sirve. Si no es lo que yo digo, no sirve. O vamos a dejar otra vez que nuevas banderas que están saliendo, como el libertarismo, el anarcocapitalismo, se lo tomen después nuestra contra y después quedemos llorando otra vez de que nos han sacado la bandera. Es un tema de que, como dice otro gran amigo del Club de la Libertad, el ingeniero Fontán, para algo novedoso, los clásicos. Pero tenemos que tomar el trabajo de leerlos, analizarlos y no pensar que somos los únicos que pensamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Me toca cerrar esta etapa de preguntas y respuestas. La invitación de nuevo a que los que tengan interés en plantear sus inquietudes lo hagan. Hay varios comentarios en el chat. Me quiero detener en las preguntas porque me parece que es más valioso para que saquemos provecho de los oradores de hoy. Y acá tenemos una primera que hace Susana. Dice, en el chat hubo un comentario sobre que no habría monopolio si hubiera orden público.
En realidad existen porque no hay orden espontáneo. ¿Cómo se posicionan al respecto? ¿Acaso el Estado, mientras exista, no tendría que garantizar la libertad de los individuos? Por supuesto, sí, con una visión ética, como plantea Esteban Arduino. ¿Comentarios sobre el tema de monopolio? Empezamos Gonzalo. Gonzalo. Si querés, Enrique, empezar porque voy a leer la pregunta de vuelta porque es bastante larga. ¿Me parece? Sí. Bueno, primero, si tuviésemos que responder esa pregunta, tendríamos que empezar a pensar, si no queremos monopolio, es que el Estado debería renunciar a sus monopolios, ¿no? Monopolio de la fuerza, monopolio de emisión de moneda, animarse a ser eficiente y poder competir con otras entidades privadas que hagan lo mismo. Argentina tuvo, y para explicar eso, para tomar una idea, Argentina tuvo una muy buena experiencia con la caja de conversión, ¿sí? Hoy un tema que se discute mucho en Argentina es la coparticipación. Con la caja de conversión, lo único que uno hacía era cada provincia emitía su moneda y se convertía a un cierto valor contra la de otra provincia si había que intercambiar esa moneda. Seguíamos en el Estado, pero ya era un avance. Hoy el Estado no permite eso. Hay un Estado central, unitario, que es el que decide cuánta moneda se va a imprimir, cuánta inflación va a haber con eso y cuánto vale realmente nuestra moneda. Si hay un único responsable que hoy ni siquiera los uruguayos quieran como propina nuestra moneda, es el Estado argentino. El individuo cumplió con su parte, generó riqueza. El Estado no solo que le quitó parte de esa riqueza por medio de los impuestos, sino que también le quitó más desvalorizando la moneda. Entonces, hubo una experiencia exitosa, se puede. Ahora bien, ¿está dispuesto el Estado a ceder sus privilegios? ¿Está dispuesto a generar trabajo estatal pagado por la riqueza de los individuos que trabajan? ¿Está dispuesto, como dijo Tucker, a dejar de ser un parásito, a dejar de ser una persona, un ente que vive sin producir? Produce una sola cosa, gasto. Produce otra cosita más, pobreza. Entonces, vemos a Tucker. Vamos a analizar en función de lo que dijo él. Él estaba totalmente en contra de aquel, inclusive en el tema de la tierra, como lo dijo Gonzalo, decía que la propiedad, que es algo que también trata un amigo que siempre participa acá, que es Guillermo Andró, la propiedad se tiene por el trabajo de la tierra, por hacerla producir, no por el famoso la tierra es de quien trabaja. No, la tierra, según Tucker, si vos la haces producir, es tuya. Si vos la tenés sin trabajar, perdés esa propiedad. Cosa que contrastaba con Warren y con Spooner. Entonces, digamos, ¿qué es el Estado? Si volvemos a mirar en función de esto. Una persona que usufructúa riqueza generada por terceros, cosa que también Tucker decía, la riqueza es del que produce. Y no estaba de acuerdo con los salarios. Spooner sí, que vos podías contratar a alguien que tenía mayor habilidad que vos y pagarle, vos que tenías mayor cantidad de dinero. Por un acuerdo voluntario, ojo, siempre voluntario. Y ahí se diferencia de cómo estaba con el tema con los anarcocomunistas que decían siempre se abusan del trabajador. Entonces, volvemos para ir terminando. Yo creo que sí, los monopolios, el que entiende de monopolios sabe cómo funciona un monopolio, sabe que ese monopolio puede ser imperfecto o indefinido
simplemente si hay una norma legal que lo proteja. Porque supongamos, digamos, vamos a una cosa práctica, un vaso. ¿Quién inventó el vaso? Capaz un cavernícola que encontró una piedra hueca y era más fácil poner el agua ahí y tomar. Pero después cuando volvió el tema de la revolución industrial, de esto, del otro, y un vaso no es un monopolio, era un monopolio. Capaz el primero que tuvo una fábrica y lo hizo. Pero después las leyes antimonopolio lo que consiguieron es que si el vaso era diferente al otro, ya no es una copia. Cumple la misma función de vaso. El vaso también puede ser la mano de cada uno. Pero cuando el Estado se mete en el medio y distorsiona, no renunciando a sus privilegios, que lo vuelven un monopolio en muchas funciones que tenemos que cumplir, entonces ahí está el problema. Yo creería que, contestándole a Susana, que lo primero que el Estado debería hacer, el monopolio privado desaparece siempre, porque siempre inclusive se encuentra otro artículo que reemplaza al que era monopólico. Y se genera un nuevo monopolio hasta que aparezca otro que lo cierre. Pero la distorsión del Estado es obligar al monopolista a cumplir una serie de normas y a compartir su invención, su cabeza, ¿sí? Porque también pasa muchas veces que pensamos que trabajo es poner el lomo, nada más. Y está comprobado científicamente que cansa muchísimo más y consume más a la persona el trabajo intelectual que el trabajo de poner el lomo. Entonces, ¿de qué monopolio hablamos? ¿Quién es el que genera los monopolios? ¿Quién pone los monopolios? El Estado. Esa es el día que el Estado, por ejemplo, como decía Tucker, las agencias de seguridad sean privadas, cosa que ya está ocurriendo. Porque ¿quién no controla una agencia no contrata una agencia de seguridad para que le cuide la casa? Porque el monopolio del Estado no sirve. Porque como está planteado ese monopolio, no podemos tener un policía al lado de cada uno de nosotros. No podemos tener un guardia de seguridad al lado de cada uno de nosotros. Y como bien decía Tucker, es una cuestión privada. Y como decía de Molinari, la seguridad no es un bien público, es un bien económico, porque protege nuestra vida, que es la que genera nuestra riqueza, y nuestra riqueza generada. Cerrando y diciéndole a Susana, yo creo que deberíamos empezar a terminar con los monopolios del Estado y en función de eso, no digo eliminar el Estado porque esto es un proceso, va de a poco. Eso se dará con el tiempo. Los que somos evolucionistas sabemos que los cambios en las instituciones sociales se dan en 200, 300, 400 años. ¿Cuántos años de gobierno hemos tenido, de Estado hemos tenido para querer cambiarlo en 2 días? No se puede. Pero sí podemos empezar en el entretanto a cambiar cuáles son las influencias del gobierno. Podemos empezar a cambiar a decir, descontame la policía, yo tengo mi policía privada. Le contrato a fulano para que me venga a solucionar el problema que tu policía no soluciona, y no solo no soluciona, sino que tu policía y vos son parte del problema, no solo porque no saben hacer las cosas, sino porque también comparten el botín que genera la inseguridad. Gonzalo, ¿algo para ampliar sobre este tema? Sí, a ella leí la pregunta y procesé más o menos una respuesta. Muy rápido, yo voy a dar mi opinión, no referido a Tucker, con respecto al monopolio. Primeramente, no comparto mucho con Tucker el tema de los monopolios, el tema de la teoría económica que él abogaba, porque creo yo que, bueno, hay que ponerlo en su contexto. Entonces, creo que ese monopolio se crea
mediante, como dijo Enrique, el Estado. No digo que, porque se están centrando el problema en el monopolio. No sé si el monopolio va a ser problema o no en el futuro, si no es del Estado. Del Estado ya vimos que es problema. Si no es del Estado, no sabemos si va a ser problema. Es una hipótesis. Entonces, para mí, en mi opinión, yo también soy, como dijo Enrique, de pensar que es un proceso evolutivo en el que nos encontramos en este momento. Y no creo que haya algo perfecto. Así que yo creo que la humanidad siempre va avanzando para mejor. Entonces, si en algún momento, seguramente miles de años, yo calculo miles de años, pienso muchos años, porque si la humanidad más o menos se conoce de hace 6.000 años en sociedad, digamos, más o menos, para redondear, creo que para que desaparezca el Estado faltan mucho, el doble, el triple, no sé cuánto faltará. Entonces creo que ahí el problema del monopolio no creo que sea problema en sí. El monopolio me refiero el monopolio legítimo, no el monopolio ilegítimo que es el que Tucker denunciaba. Eso. Acá tenemos otra pregunta de Sebastián en este caso. Dice, yo preguntaría, ¿el anarquismo individualista es una idea abstracta? Ya tuvimos experiencia con ideas abstractas en el siglo XX. La pregunta es por qué creen que esta idea abstracta es distinta a la que sufrimos en el siglo XX. Respondo muy rápido, Enrique. Dale. Para mí, bueno, gracias. Para mí, abstracto en el sentido de que cualquier idea comienza siendo abstracto y después puede llegar a, como dije recién, a través de la evolución, a concretarse. Así que a mí me gustó mucho esta investigación que hice, algo conocía, no conocía tanto, y me gustó, digamos, la idea, lo que nos comparto justamente es la idea del valor trabajo, porque a mí no tiene sentido, pero la idea del anarcoindividualismo, donde el humano, el individuo es soberano, me pareció perfecto y no creo que sea abstracto. Hasta inclusive capaz se da, porque uno siempre se maneja en la vida a través de los costos y beneficios. Y entonces realmente uno ve qué le importa más, digamos, y hace lo que le parece que es más conveniente. Así que no, creo yo que no es abstracto en sí, y si fuese abstracto en algún momento se puede concretar. En ese sentido, yo creo que toda idea comienza siendo abstracta, ¿sí? Uno hace una abstracción de un hecho y de ahí surgen las ideas, empiezan las ideas a surgir. Si es por eso, el socialismo sigue siendo abstracto, el gobierno es abstracto. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es, digamos, la única definición cierta de gobierno es el hecho de que cada individuo tiene que ser responsable de sí mismo y ser responsable de los demás en el sentido de no agredirlos, ¿sí? Y tiene una responsabilidad más, que es, ese individuo tiene la responsabilidad de generar la riqueza necesaria para asegurar su vida, seguridad, y para asegurar su riqueza, que no lo roben, por ejemplo, y asegurar su salud, que es asegurar su vida, poder pagar una salud. Entonces, abstracto el concepto, todo concepto es abstracto, toda idea es abstracta. Demuestra si su efectividad es como el método científico. Una hipótesis es algo abstracto, más o menos dado forma, y que uno dice, esto es lo que puede explicar tal fenómeno o no. Pero después hay que demostrarlo para que se convierta en una ley. O sea, hay que falsarlo para que se convierta en una ley. Entonces, en estos casos de ciencias morales, también vale la pena decir, ¿quién tuvo la oportunidad de mostrar su idea abstracta en la realidad y fracasó enormemente? ¿Quién tuvo encerrado a millones de personas, y aún hoy los tiene en algunos países, Venezuela o Cuba, o la misma Unión Soviética, un poco más suavecito?
¿Quién, Federación Rusa, en realidad es correcto llamarle ahora? Entonces, ¿quién tuvo la oportunidad de demostrarlo? ¿El individualismo? No. Nunca se tomó salvo con las sagas irlandesas allá hace mucho tiempo, durante 300 años, hubo un gobierno anarcocapitalista en este mundo, ¿sí? El liberalismo nunca se aplicó. A rajatabla nunca se aplicó. ¿Quiénes tuvieron la posibilidad de demostrar y dejar de ser abstracto? El socialismo, el comunismo. Entonces nos encontramos con que decir que esto es abstracto, que las ideas que tenían estos pensadores que vienen en una línea, desde Godwin hasta llegar a Rothbard, y que todos van engarzando algo más para que sea coherente y aplicable lo que se propone, ¿sí? Nunca se dejó aplicar, pero sin embargo, la gente, sin darse cuenta, y a veces sin haber escuchado que existe un Godwin, un Skinner o un Tucker, aplica las mismas ideas que tenían ellos, no son abstractas. A ver, hay una palabra que tiene muy mala fama, que se llama especulación, ¿sí? ¿Y todos nos especulamos acaso? A ver, las señoras de acá, que siempre nos acompañan y todos los demás, ustedes cuando van a comer, por ejemplo, y les dicen, ¿qué van a comer? Ay, no, yo voy a comer una ensalada nada más, porque si como otra cosa, voy a engordar. Están especulando. Especulan sobre lo que va a pasar. Especular es prever lo que puede llegar a pasar. Entonces, o a veces, cualquiera de ustedes, los hombres, mujeres, los mismos chicos que están pensando en una carrera universitaria, ¿no especulamos? Cuando decimos, por ejemplo, yo me recibí de ingeniero porque teniendo un título voy a tener una mejor vida. Estoy especulando. Entonces, todo es abstracto hasta que se demuestra. Hay cosas que hacemos realmente. Ustedes pueden decir, es una cosa abstracta lo que decían los anarcoindividualistas. Decían, la seguridad tiene que ser provista por uno mismo. ¿Quién no tiene un revólver en la casa? Si sabe tirar, si no es un inconsciente, si lo tiene. Para proveerse de seguridad. Se está proveyendo. ¿Quién lo dijo? Tucker, de Molinari. ¿Quién no tiene remedios en la casa? Por las dudas, hasta que llegue el médico. Porque me duele mucho la cabeza, porque me corté el dedo y necesito poner agua oxigenada. Me estoy proveyendo. Son cosas que ya dijeron y que nosotros, sin conocer a ellos, que ellos dijeron eso, nos hacemos naturalmente. Por eso, yo creo que no es algo abstracto, está validado no porque haya un gobierno, no porque haya un régimen que lo aplique, sino porque la misma gente, desde su interior, le sale a hacer esas cosas. Tal vez porque desde el primer momento, cuando éramos cavernícolas, éramos individualistas. Cada uno vivía por un lado y por el otro, hasta que nos dimos cuenta que en una cueva podíamos vivir un montón y mientras tanto algunos cocinaban y otros iban a cazar. Y que cazar era más fácil entre varios que tener que pelearte con un bicho grande vos solo. Es una cuestión de opciones. Y no es tan abstracto, porque no lo haya aplicado un régimen al cual se combate, porque el Estado no es conceptualmente algo que apruebe ningún anarquismo. El Estado. El gobierno sí, los anarquistas socialistas aprueban el gobierno. Entonces, vamos, no es una idea abstracta.
Hoy, ¿por qué se casa menos la gente? Porque tiene menos problemas que casarse por las reglas que pone el Estado. Hoy nos juntamos, che, gorda, ¿querés ir a vivir juntos? Vamos a vivir juntos, listo, vamos a vivir juntos. Dentro de 3 años, che, gordo, ya no te soporto, no sé nada en la casa, ni nada. Vos tampoco, mejoraste mucho, gorda. Si nos vamos a separar por el Estado, tenemos que contratar a un abogado, tenemos que pagar tasas y servicios, tenemos que pagar el juez, tenemos que pagar, y alrededor del 30% del patrimonio se va en pagar. Y con los plazos, que el juez tiene muchos divorcios, así que capaz ahora está el divorcio express ese, pero antes era, capaz dentro de 3 meses te divorcia el juez. Y mientras tanto vos teniendo que aguantarle a la gorda y ella aguantarle al gordo. Sí, y una solución así, sencilla, como decía acá. La mujer tiene derecho a irse cuando quiera, el hombre también. Pero el gobierno tiene el monopolio de decirte, tenés que cumplir ciertos trámites. Y sin embargo, vos le decís, estás de pareja, ¿viviste igual que un matrimonio casado? Sí, por el Estado. Pero cuando te querés separar, vos agarrás y decís, gorda, no nos aguantamos más. No, ¿qué querés vos, la casa o el auto? Y yo la casa me voy a ir a vivir con mi mamá y el auto lo necesito para mi trabajo. Ah, qué bien. Bueno, yo me quedo con la casa, vos llévate el auto. ¿Cuánta plata hay acá? Tanto. ¿Querés la mitad? La mitad. Listo. No, yo necesito un poquito más porque acordate que al principio los chicos van a estar conmigo, que esto, que lo otro. Bueno, sí, lleva lo que tal. Y son acuerdos voluntarios y espontáneos. Nadie te impone lo que vos tenés que hacer. Por eso, llamarle abstracto, porque no hay un régimen que lo aplique, me parece medio tirado de los pelos. Porque hay las personas, el individuo, el que genera el hecho, sí lo aplica, sin darse cuenta muchas veces, pero lo hace. Sí, Gonzalo, estaba por sumar algo ahí, cortito te pido. Sí, menos 1 minuto. Porque dice Sebastián, creo que era, que no tiene validez en el devenir histórico. Y Enrique acaba de decir que tiene validez en el devenir histórico porque las personas así lo hicieron, en este caso los anarquistas individualistas. Lo mismo iba a decir yo, tiene validez en el devenir histórico porque sucedió en la historia. O sea, existió Tucker, existió Warren, existió Proudhon, existieron todos estos anarquistas individualistas que propusieron tal cosa. Y no es abstracto entonces, porque salió y estuvo en la historia. Tiene validez en el devenir histórico. Eso no me era, porque me pareció bastante importante tratar de responder eso. Gracias. Bueno, les agradezco a ambos y les pido una reflexión final, sobre todo alguna recomendación sobre alguna cuestión que tenga que ver con el autor, alguna cosa que quieran remarcar como fuerte en el legado de Tucker, que les parezca que sea interesante para los que se sumaron más tarde y no escucharon toda la conferencia. ¿Alguna recomendación? Me gustaría empezar con Gonzalo y cierro con Enrique. Cortita, por favor. Bueno, yo rápido, ya dije mi reflexión, así que básicamente era que tratar de, por lo menos con las personas que tenemos ideas muy afines, tratar de congeniar, digamos, para que poder llevar adelante nuestros proyectos. Con las que estamos afines, por lo menos. ¿No? Si vos sos liberal, difícil que pueda aliarte, por así decirlo, con un comunista. Pero por lo menos esas pequeñas diferencias, limarlas y que no haya problema. Y también otra enseñanza de Tucker, creo que es lo que le pasó con su diario, que bueno, se prendió fuego y lo perdió. Él era consecuente con su idea, digo. Así que esas serían las dos que yo me quedo de enseñanza. Gracias, Gonzalo. Enrique. Sí, lo primero que le tendrías que decir es comprensión y tolerancia. No sigamos perdiendo
y quejándonos de que somos pocos o somos muchos, no. Si alguien tiene una idea afín a la nuestra, tengamos la comprensión como para que decir que aunque sea mejor que la nuestra, hay que empujarla. No dejemos que otros tomen banderas que son nuestras. Si no, vamos a seguir igual en este ida y vuelta que nunca se termina de definir. Y la de tolerancia en el sentido de que también tenemos que tener tolerancia con las ideas de otros. Tucker es un buen ejemplo, era una mezcla de las dos ideas, de los dos. Se decantó por el anarcoindividualismo, pero también tiene mucho anarcosocialista. Y no creo que sea un mal ejemplo sobre lo que hay que trabajar. Muchas veces las diferencias que tenemos son pequeñas, simplemente hay que limarlas. Y bueno, el que tenga, les dejo como tarea, si quieren llamarle así, el que quiera profundizar en Benjamin Tucker como la unión entre lo viejo, las ideas antiguas y las ideas nuevas que surgieron después de él, que lo haga, se va a encontrar con una grata sorpresa. Eso es todo, Alberto. Muchísimas gracias entonces, Gonzalo Román Aguirre, Enrique Esteban Arduino, gracias a ambos oradores, gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy con su paciencia en esta hora y media de diálogo tan interesante y fructífero, y la invitación, por supuesto, para nuestro próximo homenaje. El próximo día sábado 16 de abril será el turno entonces de Max Weber a esta misma hora en la misma plataforma. Muchas gracias a todos.